Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Hola, hola con todos. Empezamos en 2 minutos, por favor, ¿sí? Ok, profesor. Voy a presentarles pantalla. Ya, para poder ver dónde nos hemos quedado, ¿no? Turbomáquinas. Ah, ya. Este es el tema que estábamos viendo. Confirmen que pueden ver mi pantalla. Sí, Sí se ve, profesor. profe. Sí, ¿no es cierto? Sí se Este es ve, el tema profesor. que estábamos mirando. Alturas en bombas. Entonces, lo que queda pendiente por ahora es, voy a insertar otro archivo que se llama pérdidas, potencias y rendimientos en bombas. Turbomáquinas. Y ahora, debería estar y todo. No importa, va a hacerlo. ¿Dónde está? Alturas en turbinas, alturas en bombas. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Pérdidas. Alturas, pérdidas, potencias. Ah, está en un solo archivo. Ya lo encontré, está aquí. Voy a cargarlo. Muy bien, entonces este es el tema que nos va a ocupar el día de hoy. Bueno, el nombre es el mismo que el anterior, ¿no? Aquí está, aplicación de la ecuación de Euler a las bombas. Pero ya, solamente para ponernos en auto, rapidito de lo que hemos estado mirando en la última clase. En la última sesión hemos estado mirando las distintas denominaciones de alturas, ¿se acuerdan? Alturas que en turbomáquinas significa energías. Y hemos visto 3 tipos de alturas. ¿Quién se acuerda qué tipos de alturas son? Ya, profesor, puede ser la altura geométrica, Altura geométrica es una de ellas, la ¿sí? altura efectiva también creo que estábamos viendo, profesor. La efectiva o útil y La teórica, profesor. La y teórica. la teórica, ¿sí?
Ok, gracias. Entonces sí, efectivamente, ¿no? La altura teórica, HU, también se llama la altura de Euler, la altura efectiva, que es H, la altura efectiva, que es H, y la geométrica, que vendría a ser HG, ¿cierto? De estas alturas hemos quedado de que la altura más alta, la más grande, es HU, que en teoría sería la altura que sube el fluido, pero hemos visto que esto no es verdad, ¿cierto? No, el fluido no sube exactamente la altura que indica HU. ¿Por qué? Porque una parte de esa altura gasta lo gasta entonces, no es que lo gasta, se gasta, ¿ya? Al interior de la bomba para vencer pérdidas por fricción entre la entrada y la salida de la bomba. Entonces, si a la altura teórica le restamos esa cantidad de energía que se utiliza para vencer pérdidas dentro de la bomba, lo que queda es la llamada altura efectiva. Ahora bien, si a esta altura efectiva le quitamos todavía una cantidad de energía que se va a gastar o consumir para vencer pérdidas dentro de las tuberías, tanto de succión como de impulsión, entonces ahora sí lo que queda es exactamente lo que llamamos la altura geométrica, ¿no? Es decir, la altura geométrica es el desnivel físico que queremos vencer. Esto ya habíamos entonces visto en la última clase. Pues está todo pintarrajeado, entonces significa que ya lo vimos. Y lo que nos estaba pendiente entonces es continuar y revisando estos términos llamados pérdidas al interior de la bomba. Parece que todo el material está aquí, ¿no? No me había dado cuenta. Ya, entonces al otro no lo vamos a necesitar. A este ya no lo necesitamos. Voy a eliminarlo. Todo está aquí. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿ya? Después de haber conocido las alturas, vamos a conocer ahora cuáles son las pérdidas totales que se pueden dar al interior de la bomba. A esas pérdidas se les llama pérdidas internas de la bomba. Y su símbolo es así, miren. El símbolo de esas pérdidas totales dentro de la bomba es H de E a S. ¿Está? No hay que confundir con HF de E a S. ¿eh? H de E a S es todas las pérdidas que van a ocurrir. Ya le vamos a ver que esa totalidad de pérdidas son de tres tipos. ¿no? Unas de ellas son las llamadas pérdidas hidráulicas, que ahora sí, estas son las HF de EAS que estábamos mirando en antes. ¿no? Y luego tengo, aparte de esas, tengo otras pérdidas llamadas volumétricas o pérdidas de caudal, y luego tengo otra todavía que se llaman pérdidas por fricción mecánica. ¿no? Entonces, este H de EAS involucra a todas esas pérdidas. Si quiero, le puedo poner en forma de ecuación, ¿no? HF de EAS más las pérdidas llamadas volumétricas más las pérdidas llamadas mecánicas. ¿no? Ahí está. Entonces, las hidráulicas, estas HF de EAS, son las que se relacionan con las alturas. ¿ya? Esta es la primera. ¿De acuerdo? Las otras dos las vamos a conocer ahora. Mejor dicho, las tres las vamos a conocer ahora. Ya. En relación entonces a estos tres grupos de pérdidas de energía que se dan dentro de las bombas, las hidráulicas, la primerita, son las más importantes de todas. ¿eh? O sea, si cuantificamos a las tres, digamos que esta tiene peso 3, este peso 1 y este peso 1, más o menos así, es para tener una idea. Solo es para recalcar que las hidráulicas son las que aportan más en valor al valor total de las pérdidas. Las pérdidas volumétricas un poco y las mecánicas otro poquito. ¿no? ¿Ya está? Ya. ¿Y qué son ahora estas pérdidas? Vamos a mirarlas uno por uno. ¿no? Las llamadas pérdidas hidráulicas, estas de acá, HF de EAS, como ya lo habíamos adelantado en la clase anterior, estas pérdidas ocurren por fricción o rozamiento del fluido con los álabes del impulsor, con la voluta, con la corona directriz. ¿no? Entonces, estos no olvidemos, por algo tienen la F, ¿no? La F es de fricción. ¿eh? Son esas pérdidas entonces que ocurren por fricción o rozamiento del líquido con todos los elementos sólidos con los que entra en contacto dentro de la bomba. ¿De acuerdo? Pero también puede ocurrir por rozamiento de partículas de fluido con partículas de fluido, es decir, líquido versus líquido, también suma. Y puede ocurrir también por cambios de dirección del fluido al interior de la bomba.
Estos cambios de dirección del fluido al interior de la bomba son muy comunes, ¿no? Es decir, porque al interior de la bomba hay tantos pasillos, vericuetos por aquí y por allá, entonces definitivamente cambios de dirección para la velocidad son innumerables. Entonces imagínense, ¿no? Esos cambios de dirección son los equivalentes a las tuberías cuando nosotros usamos codos, Ts, yes, ¿no? Entonces, de la bomba, cualquier laberinto, cualquier vericueto, cualquier torcedura del flujo en su interior está generando pérdida por fricción. Entonces, es bastante en realidad, ¿no? Bueno, pues, entonces, ¿qué más hay que para decir acá? No tenemos ni una fórmula conocida, no tiene una fórmula conocida para ser calculada, ¿eh? Se calcula de modo indirecto a través de las alturas, ¿se acuerdan? Por ejemplo, las pérdidas por fricción entre la entrada y la salida equivalen a la altura HU menos H, ¿no? Así es. Esta formulita que está aquí salió desde el principio, desde acá, ¿no? Justo lo que acabamos de ver. Aquí está, mira, de aquí salió. Si yo quiero despejar HF, entonces de aquí queda HU menos H. Esto es lo que acabo de pintar ahorita. Esta es la única fórmula por ahora que nosotros conocemos para poder calcularla, ¿ya? No tiene una fórmula propia. O sea, con parámetros propios no existe. ¿Y por qué no existe? Porque realmente el interior de la bomba es tan complejo, tan complicado y está variando de fabricante en fabricante, es que no hay forma de hacer una fórmula universal que nos permita calcular estas pérdidas, ¿no? Las pérdidas hidráulicas dentro de la bomba. Entonces, indirectamente los podemos calcular con el conocimiento de las alturas. Y después también lo vamos a poder calcular con Bernoulli, como vamos a ver más adelante, ¿no? Ya. Entonces, de estas pérdidas no hay gran cosa más que decir. Lo que sí podemos pasar ahora a ver son las llamadas pérdidas volumétricas, es decir, el segundo grupo de pérdidas, ¿no? Pérdidas volumétricas. Estas pérdidas se deben a pérdidas de caudal en la bomba, ¿eh? Aquí está clarito la especificación, ¿no? Son pérdidas de caudal en la bomba. Para entender estas pérdidas, entonces les preparo esta imagen que está aquí. Esta imagen que ustedes ven por aquí es una porción de una imagen que voy a tratar de dibujar acá, ¿ya? Este de acá es la carcasa de una bomba, esta es la tubería que va a la cisterna, esta es la tubería que se va al tanque elevado. Entonces ya sabemos que aquí adentro está el elemento rotórico y el eje que se va atrás, ¿no es cierto? Y acá tenemos los álabes. Voy a dibujar solo dos álabes porque estoy haciendo una vista lateral. Bueno, pues, entonces lo que estoy mostrándoles aquí es solamente, miren, esta parte, ¿no? Desde aquí para arriba, eso es lo que les estoy mostrando, ¿no? De aquí para arriba, ¿no? En esta figura que está aquí a la izquierda. Es fácil de interpretar, creo, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien? ¿Lo están entendiendo? Sí, profesor. ¿Sí? Ya, entonces, la idea va así, ¿eh? Para conocer qué caudales se generan aquí en la bomba, voy a usar primero esta imagen que está aquí en grande en color rojo que acabo de dibujar. El primer caudal que les presento es este caudal que se simboliza con la letra Q mayúscula, así a secas, ¿ya? Es un caudal que se denomina caudal útil, caudal que se suministra, caudal de impulsión. Tiene distintas aseveraciones o distintos nombres, ¿eh? Pero así, hablando entre nos coloquialmente, es el caudal que realmente sube por la tubería de impulsión, ¿ya? Eso es Q. Caudal que realmente se dirige hacia el tanque elevado. ¿Correcto? Ahora, los nombres pueden ser variados, como les acabo de decir, ¿no? Caudal de impulsión, caudal útil, caudal que se suministra, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces, aparte de ese caudal, aquí puede haber un caudal que se puede fugar al exterior de la bomba, un caudal que se escapa de la bomba, ¿no? Y ese caudal se simboliza Q sub E. La E significa exterior, ¿ya? Caudal que se fuga al exterior. Y es ese caudal que va a salir fuera si es que, por ejemplo, el sello hidráulico que hay acá entre el eje y la carcasa se deteriora.
recuérdense que el eje va a traspasar la caja, ¿no? Y entonces cuando traspasa la caja puede haber una pequeña luz circular ahí que no está del todo cerrada. Entonces para cerrarlo se utilizan unos sellos hidráulicos llamados estopas. ¿Está? Se le meten esos sellitos y luego se le tapa con un elemento que se llama prensa estopa. Y listo, ¿no? Entonces ya ninguna gota de fluido líquido debe salir al exterior. Pero si este sello se gasta o se malogra, entonces ahí vamos a ver que hay salpicaduras de fluido hacia el exterior. Nosotros, por ejemplo, si vemos una bomba, que ya es una bomba funcionando, ¿ya? Esta bomba está funcionando y de pronto observamos que en la base o fundación ya hay un pequeño charquito que se formó aquí, entonces eso es señal de que algún sello del interior de la bomba ya se malogró y entonces hay que cambiarlo. Porque este charco de agua o de líquido que se genera aquí nos está señalando que hay un caudal que se está fugando de la bomba. Y ese es el caudal Q sub E. Bien, entonces, si ya hay un caudal que se va al tanque elevado y hay un posible caudal que se fuga, entonces en la generalidad, el caudal que se está aspirando, este caudal tiene que ser la suma de esos dos, Q más QE. Tiene lógica, ¿no? Esto es continuidad, ¿verdad? El caudal de entrada es Q más QE y el que se reparte o que sale es Q por un lado y QE por otro lado. Bien, conocemos ya dos caudales. Es hora de presentarles al tercer caudal que se llama el caudal Q sub I. El caudal Q sub I es un caudal de recirculación. Es un caudal, miren, que no se dirige hacia la salida, es decir, hacia la tubería de impulsión, sino que está así. ¿eh? El fluido entra, sigue por los álabes y resulta que en vez de subir para adelante, retorna, regresa. ¿Está? Y entonces una vez más, al llegar a los álabes, de nuevo es impulsado hacia la salida, pero en lugar de salir de nuevo, regresa otra vez. ¿no? Entonces este es un caudal recirculante. ¿ya? Y su símbolo es Q sub I. Acá está bajito, ¿no? Caudal de pérdidas volumétricas interiores, Q sub I, se debe al caudal que recircula entre las holguras de la carcasa y el rodete, debido a la diferencia de presiones entre la entrada y la salida del mismo. Miren, que estoy señalando aquí. Por ejemplo, si se fijan en esta imagen de acá de la izquierda, ya para no pintarrajear mucho la de la derecha, miren, en la izquierda se señala acá, ¿no? El límite de entrada del rodete está aquí por esta línea y acá se genera una presión P sub 1. Ahora, en la medida en que el fluido avanza y se va hacia la salida, entonces estamos en la salida del rodete y acá se va a generar esta presión P sub 2. La presión 2 es mayor, mucho mayor que la presión 1, ¿no? Porque ya el fluido atravesó el rodete y ya está listo para encaminarse hacia la tubería de impulsión y obviamente tiene que haber ganado presión. Entonces, el asunto es así. La partícula de fluido que está camino hacia la tubería de impulsión, de pronto al llegar arriba, entre comillas, se da cuenta que hay una presión menor acá, a este lado, ¿no? Y entonces aprovecha este pequeño espacio que hay acá entre los álabes y la carcasa para volver otra vez a fluir hacia la entrada. De nuevo, al llegar a la entrada, es atrapado por los álabes otra vez, lanzado hacia arriba y de nuevo no sale, sigue recirculando. ¿ya? Bueno, esto mismo que está aquí lo puse en versión ampliada aquí a la derecha. No se puede, yo creo que se puede entender, ¿no? Si no es así, me avisa. ¿no? Entonces se llama caudal de recirculación. También se le llama caudal de cortocircuito, ¿no? O sea, corta el circuito y por eso su nombre, cortocircuito. ¿Qué dicen? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, Sí, profesor. sí, profesor. Uh-huh. Sí, profesor. Perfecto, entonces vamos. Hay un cuarto caudal, cuarto y último caudal. El cuarto y último caudal está relacionado con un caudal total que se mueve dentro de la bomba, es decir, dentro de acá del impulsor. ¿eh? Ese caudal total que se mueve aquí se llama el caudal de bombeo. Su símbolo es QB. Entonces, QB es el caudal total movido en el rodete. Y si ustedes más o menos siguieron con la idea, ya deben más o menos tener la siguiente idea de cómo se cuantifica QB, ¿no? QB, entonces, si es el caudal total que se mueve aquí en el rodete, tiene que ser la suma de el caudal que se impulsa
más el caudal de cortocircuito, más el caudal que se puede fugar al exterior, ¿no? Esa sería la fórmula para calcular el caudal total que se mueve en el rodete, ¿eh? Su símbolo, como les digo, es QB. Se llama caudal de bombeo. Aquí está, miren, caudal de bombeo. ¿Listo? Y la fórmula que les acabo de pintar está aquí. Ahora, con respecto a este caudal de bombeo, también se puede señalar que existe otra manera alternativa de calcularlo. Y es más, esta forma que ven ustedes aquí es la que más vamos a usar nosotros a la hora de los cálculos, ¿ya? Para entender de dónde sale esta fórmula que parece fea y larga, entonces es necesario que yo les haga un dibujo. Un dibujo que lo puedo hacer a pulso, ya no hay ningún problema. La idea es así. Supongamos que tenemos así esta figura que más o menos me da la idea de un rodete, ¿eh? Acá está un rotor. Estoy tratando de dibujar un elemento cilíndrico que haga las veces de un rotor. Creo que ya se está malogrando, ¿eh? Voy a tratar de hacer lo mejor que puedo. Ya. Acá está el eje que se proyecta hacia atrás, ¿no? Bueno, mi pulso como que no quiere hacerme caso como debe ser. Pero ya se entiende, ¿no? Un elemento central rotórico y un eje que se proyecta hacia atrás. Entonces aquí, sobre este rotor que ustedes ven por aquí, puedo escoger un álave. El álave, por conveniencia, es curvo. Digamos que es así. Ahí está un álave, ¿no? Y acá más acasito puedo poner otro álave. Entonces digamos que esta cosa va a quedar dibujado así. Dos álaves. Y así yo puedo seguir poniendo más y más álaves, ¿no? Puedo poner otro álave así, que se va por allá, y puedo darme vuelta por acá poniendo otro álave, ¿está? Y así puedo ir dando vueltas y vueltas. Muy bien, ya digamos que ya mi arte no me da para tanto, ¿ya? Pero ya, se entiende la idea, ¿no? Este es un elemento cilíndrico, es un rotor, y estoy insertando álaves curvos en su superficie. Bueno, pues se trata de evaluar cuál es el caudal que está fluyendo aquí, ¿no? En este espacio de aquí, acá, ¿no? O sea, al interior de esos dos álaves hay un caudal que fluye. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este caudal que fluye es el que va a moverse entre dos álaves. Pero en realidad el caudal total no es solamente el caudal que se mueve entre estos dos álaves, sino es el caudal que se mueve entre todos los álaves, dirigiéndose obviamente hacia la salida, ¿no? Entre todos los álaves hay un caudal entonces que se está moviendo. Entonces, si yo quiero cuantificar ese caudal total, que no es otra cosa más que el caudal de bombeo, voy a hacer uso de esta fórmula, ¿ya? El caudal por fórmula general es el producto de una velocidad por una área, ¿no? Bueno, lo puse al revés a propósito, ¿ya? Área por velocidad. Entonces, en este caso, el área por donde está fluyendo este líquido es el área o superficie desarrollada del rotor. Por ejemplo, si esta distancia, todo el mundo sabemos que es R1, entonces el área de este rotor desarrollado va a ser igual a 2pi R1. ¿Están de acuerdo? 2pi por R1. Es la longitud desarrollada del rotor. Y ahora, para que se convierta en área, tengo que multiplicarlo por este ancho. El ancho, entonces, B1 en este caso, ¿no? Que vendría a ser el ancho del álave. Entonces, ahora ya tengo el área total por donde va a fluir el líquido, ¿no? Medido aquí abajo. Ahora, para que se convierta en caudal, me falta la velocidad. Resulta que la velocidad que sale paralela entre los álaves, ya ese caudal que se desplaza paralelo entre los álaves, no es otra cosa más que la componente C1m de la velocidad. Entonces debo multiplicar por C1m. Aquí, esto es un 1, me salió al revés, y acá está la m. Y este también me salió al revés. B1, todos son B1, porque están medidos en la entrada. Ahora bien, para simplificar esta fórmula, ya sabemos que 2 veces el radio no es otra cosa más que el diámetro. Así que esta fórmula cambia así. Pi por B1 por D1 por C1M. ¿Sí? Con esto entonces tengo el área
Perdón, con esto tengo el caudal entonces total que se está moviendo en el rodete y eso se llama el caudal de bombeo. Ahora bien, así como yo utilicé esta área de abajo para hacer ese cálculo del caudal, podría haber usado también esta área que está arriba, ¿no? Aquí arriba hay una área, ¿no? Y eso se desarrolla alrededor también de todo el rodete. ¿Me están entendiendo? O sea, podría ser esta área, ¿eh? Esta área alrededor de todo el rodete. Y ahora, cómo se expresaría esa área ahí si lo tomo en el nivel 2? Si le tomo el nivel 2, esto sería así. Pi por B2, ¿sí? Por diámetro 2 por C2M. ¿Listo? Ahí está entonces la fórmula que me permite calcular el caudal de bombeo usando parámetros de la entrada o usando parámetros de la salida del rodete. No es nada extraordinario, no es nada difícil esto de entender. Tal vez mi dibujo no ayude mucho, pero yo supongo que lo han entendido. ¿Qué me cuentan? ¿Qué dicen? Profesor, una pregunta. ¿Ah? ¿El B2 y el B1 serían iguales en ese caso, su dibujo? No te preocupes por mi dibujo es genérico. Sí, mi pregunta es si el B2 y el B1 serían iguales. Ya que No vendría a ser- necesariamente. Los fabricantes son los que van a dar los valores de B1 y de B2. Gracias, profesor. Y a propósito, ya que preguntas, te muestro entonces una imagen que te puede dar una pista, ¿no? Por aquí, por acá, por acá. Bombas, 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 bombas. Imágenes de turbomáquinas. A ver, esta figurita. Mira, ¿te das cuenta aquí? En este dibujo. Acá, vamos a tomar este ala que se mueve así, este de acá. Miren, aquí está el ancho de entrada, ¿ven? Pero si tú vienes acá, ¿cómo termina? Este es el ancho de salida, ¿ven? ¿Te das cuenta que B1 es muchísimo mayor que B2? Sí, 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 ¿no? profesor. Ya, Entonces, ya me ha hecho la idea. claro, esto de aquí lo manejan los fabricantes, ¿ya? No siempre va a ser así, puede ser que B1 sea más angosto y B2 más, pero por lo general B1 es más grande, eso sí, por lo general, pero no quiero que se diga que es una norma o regla, ¿eh? A ver, aquí en este otro, mire. Igual, ¿no? B1, que sería esta distancia así, esto es más amplio, más grande que la salida que sería esta, que sería B2. También tiene lo mismo, ¿no? A ver, uno que tal vez otra imagen por aquí, no, ya no hay. Pero en todo caso, de nuevo, ya queda esto, es potestad de los fabricantes el hecho de variar sus medidas, ¿ya? En algunos casos también pueden ser iguales, en otros casos pueden ser desiguales. Y solo los fabricantes van a darme la justificación de por qué. Ok, entonces volvamos otra vez por aquí. Y ahora hay que hacer un ajuste a esta área calculada. ¿Saben por qué? Porque cuando yo he desarrollado las áreas, ya sea en la entrada o en la salida, al desarrollar el área, no he considerado que tengo que reducir una porción de superficie debido al espesor del álave. El álave tiene un espesor, ¿sí? Voy a ponerle un espesor apreciable, ahí está, que estoy pintando en color negro. Este es el espesor del álave. Tiene una medida, ¿no? Y lo voy a poner así, con flechas, y el espesor L pondría, ¿no? E de espesor. Entonces, miren, aquí abajo, aquí entonces hay una fracción de área que no debe ser considerado para flujo de caudal, porque es un área que está siendo ocupada por el espesor del álave. Y ese espesor se recrea en todo lo ancho, ¿no? Entonces hay que disminuir esta área, pero no solamente es uno, es de esta otra, de este otro álave, es de este otro, y de este, y de este, y de este. Entonces hay que ir disminuyendo una cierta cantidad de área, ¿listo? Debido al espesor de los álaves. Entonces, si yo tuviese el valor de ese espesor y el número de álaves, podría cuantificar acá, ¿no es cierto? A esta área le resto menos el área que en negrito que estoy sombreando. Pero como generalmente nosotros no tenemos esa especificación, pero sí sabemos que hay que reducir esta área teórica,
Entonces lo que se suele hacer es que a todo este producto se le multiplique por un coeficiente reductor de área. Su símbolo es tau. ¿Está? Y de esa manera entonces va a aparecer la fórmula así como pueden ver ustedes en este recuadro. Miren. Pi por B por D por tau por C1M, ¿no? Igual acá entonces. Pi por B por D por tau por C2M. ¿Ya está? No olvidando que tau entonces es un coeficiente que nos ayuda a disminuir el área teórica por la presencia de los álabres. ¿De acuerdo? Y es obvio que tau tiene que ser un factor entonces que es menor que 1. Si me va a ayudar a disminuir el valor teórico para convertirse en un valor real, tau tiene que tener una magnitud inferior a 1. ¿Ya? Se le llama coeficiente de obstrucción de área de flujo. En la entrada y salida del rodete respectivamente, dice, ¿no? Pero hay que señalar aquí que es debido al espesor de los álabes. Ahora, tomen nota, si en algún caso no me dicen nada acerca de tau a la hora de denunciar un problema, entonces yo siempre puedo, ya que no hay ninguna forma de calcular tau, siempre voy a ser capaz de asumir tau igual 1, ¿ya? Yo puedo en muchas oportunidades asumir tau igual 1. ¿Está? Si es que no se especifica su valor. Si no se especifica valor. Y si yo asumo tau igual 1, entonces, ¿qué creen que estoy asumiendo? Que no hay espesor, profesor. Claro que el espesor de estos álabes es despreciable. ¿Sí? Eso estaría asumiendo. Entonces, si yo digo tau es igual a 1, el área teórica se queda en el mismo valor. Es como que si los álabes tuvieran espesor despreciable, ¿no? Tau igual a 1 si no se especifica su valor. En este caso, aquí abajito está, mira, no me he dado cuenta que está escrito, miren. Cuando los álabes se consideran afilados, miren, o de espesor insignificante, tau 1 igual tau 2 igual a 1, ¿ya? Y por lo tanto, la fórmula se queda así, desaparece tau, ¿no? ¿Ya está? Eso si es que a mí no me especifican el valor, ¿correcto? No tenemos ninguna otra fórmula adicional para calcular el valor de tau, así que si no me lo dan, lo tengo que asumir igual a 1, no queda otra. Muy bien. Entonces ya tienen todos los caudales que se deben conocer aquí. ¿Cuáles de esos 4 caudales que hemos conocido son los que realmente se consideran pérdidas? ¿Cuáles son las pérdidas? Son el caudal que se fuga al exterior y el caudal que recircula. Esas son pérdidas, ¿ya? El caudal que se fuga es obvio, ¿no? No me sirve de nada. No, con esto no voy a crear potencia, no voy a calcular potencia. No, es un caudal que ya se fue y listo. No tiene nada que ver ya con el sistema. Y de modo similar, este Q sub I es un caudal que no es útil, que va a estar siempre dando vueltas y vueltas y vueltas y nunca va a llegar a salir, así que también se considera una pérdida, ¿no? Pérdida volumétrica, entonces se llama esto, ya que ocurre dentro de la bomba. Ahora bien, un último dato acerca del caudal de bombeo. Este caudal de bombeo que ustedes ven por aquí, QB, es un caudal que ya les he presentado a ustedes cuando hicimos la deducción de la ecuación de Euler. Estoy volviendo a la fórmula de Euler, ¿ya? Y miren, aquí se ha visto la fórmula del momento hidráulico. Y en esta fórmula del momento hidráulico y en adelante hemos estado trabajando con un caudal, ¿sí? Con este caudal Q que ustedes ven acá. Voy a ponerle más grande. Ahí está, ¿no? Cuando vimos la fórmula del momento hidráulico, aparece por primera vez este caudal, Q. Resulta que este caudal Q que aparece por acá no es ni más ni menos que QB cuando se estudia bombas, ¿ya? ¿Listo? Solo que aquí no se le ha puesto el subíndice B porque esta fórmula es genérica, vale también para turbinas, ¿ya? Entonces, miren, en la leyenda, sin embargo, que está abajito, dice Q es el caudal de bombeo. Ahora sí lo especifica con nombre, ¿no? Caudal de bombeo. Y este es justo al que le estamos llamando QB. ¿Correcto?
Entonces, miren, a partir de ahí se arrastra un montón de fórmulas con el caudal, ¿no? Pero en todo caso, siempre que se aplique a bombas, ya deben saber que esto es QB. ¿Está? En toda regla, este caudal siempre es QB. Y por último, acá también, QB. ¿Está? Caudal de bombeo. Ahora sí, la fórmula está completa para las bombas. Bien, entonces ya tenemos ya les comuniqué esto que era importante saberlo. Mira, ¿por qué era importante? Porque si ustedes le dejan solamente en Q, tal como está aquí originalmente, entonces este Q, esta simbología de Q pertenece al caudal que se impulsa. Y en realidad no es el caudal que se impulsa, es el caudal que se mueve dentro del rodete, ¿eh? Por eso es que hay que ponerle QB. Bueno, una vez más vuelvo por aquí. Ya he hecho esa aclaración, entonces volvemos otra vez aquí. Es todo lo que podemos decir acerca de las pérdidas volumétricas o pérdidas de caudal. Lo que sigue a continuación son las llamadas pérdidas mecánicas. Las pérdidas mecánicas son el último grupo de pérdidas que ocurren dentro de la bomba. Ahí están, ¿no? Son hidráulicas, son volumétricas y son mecánicas. Entonces, vamos a hablar de las pérdidas mecánicas. Las pérdidas llamadas mecánicas son pérdidas que ocurren por fricción o rozamiento entre los elementos mecánicos o elementos sólidos de la bomba. Acá están los más comunes, ¿no? Rozamiento, por ejemplo, que existe entre el eje de la bomba y su sello, ¿no? El estopa y la prensa estopa. ¿Eh? Acá tenemos esa idea de que les comenté antes, ¿no? Tenemos una carcasa y por aquí, por ese agujero que tiene, va a pasar el eje de la bomba, ¿sí? Por este agujero va a ingresar el eje de la bomba. Y por todos estos agujeros, dicho sea de paso, ¿no? Por acá ingresa el eje de la bomba. Pasa por aquí. Caray. Mi pulso no me ayuda el pulso, ¿eh? Pero a ver si por aquí. Por acá entra el eje, por aquí y por acá. Entonces, toda esta parte que estoy pintando de negro es el eje, ¿no? Que está ingresando por estos agujeritos que ustedes ven por ahí. Ahora, si yo le hago una vista de planta, de frente, digamos que esta es la carcasa. Entonces, para poder hacer que el eje cruce, la carcasa tiene este orificio, que es este que están viendo acá. El eje va a entrar por acá. El eje entra por acá. Al entrar, deja toda esta área que ustedes ven por acá abierta, ¿no? En realidad esta área es bien fina, ya muy finita, no se vaya a pensar que son 2 centímetros, 3 centímetros, ¿no? Son pequeñitos, ¿no? Milimétricos, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que esta sección que ustedes ven por acá, anular, tiene que sellarse. Y para sellar, entonces, se utiliza este elemento, ven que ustedes que se llama aquí el estopa, ¿no? Viene el estopa, se introduce el estopa y deja así, cerrado. ¿Correcto? Y ahora para que esta estopa que está aquí, este sello, no salga volando porque el eje está en rotación, entonces para eso viene este otro elemento que se llama el prensa estopa, que es el elemento que va a encargarse de dejar fijado a la estopa en su lugar. ¿Listo? Entonces esto viene así como una especie de tapita. Se le pone su perno por acá y ya está, ¿no? Queda ajustado entonces la estopa en su lugar y no hay lugar a que salga, no puede salir. ¿Ya? Pero ¿a qué vamos? Resulta una vez más que el eje está rotando. Entonces, cuando el eje rota, va a estar en contacto necesariamente con la estopa, ¿no? ¿Está? Olvidémonos de la prensa estopa por un ratito. Entonces, primero, la primera noción que tenemos es que el eje al rotar se pone en contacto sólido versus sólidos con la estopa. Pero ahora, si esta estopa se gasta, entonces el eje también puede entrar en contacto con el prensa estopa. Y ahí se produce fricción mecánica. ¿Está? Entonces va a haber un consumo de potencia, un consumo de energía para poder vencer ese rozamiento. ¿Correcto? Muy bien, entonces ya más o menos tienen una idea de lo que es el rozamiento o fricción mecánica entre eje y prensa estopas o estopas. Pero también hay fricción mecánica del eje con sus cojinetes. Y hemos quedado de que
el eje va a estar soportado entonces por un elemento como este, ¿no? Acá está el eje, acá está también sus sellos, ¿no? Se proyecta por aquí o por acá, según sea el caso. Y aquí, ¿qué vamos a tener? En esta holgura vamos a tener un rodamiento, ¿sí? Acá hay un rodamiento. Ese rodamiento va a ayudar a disminuir la fricción que hay entre el eje y el cojinete, ¿no? El cojinete es este, ¿no? Entonces, como ustedes saben, todo cojinete produce mucha fricción si es que yo solamente dejo descansando el eje acá, ¿no? Ya que el eje va a estar en rotación, entonces acá habría un desgaste feroz. Y entonces por eso se le pone mejor estos elementos que tienen un conjunto de villas en el interior, ¿sí? Que se llaman rodamientos, son rodajes. Entonces el eje va a pasar por acá, se va a poner en contacto con estas villas y estas villas están lubricadas, ya sea con aceite o con agua, y van a disminuir la fricción que genera el eje, ¿no? ¿No? Pero de todas maneras lo disminuye, sí, pero no lo evita al 100%. Así que de todas maneras va a haber una fricción que considerar, ¿no? ¿Listo? Así que ya tenemos, ¿ah? Les pasé a ustedes ese video de Kirloskar, ¿no? De una bombita Kirloskar, ¿sí? Para explicar el funcionamiento de la bomba. ¿Se acuerdan? Ahí es donde aparecen estas figuritas. ¿No les pasé esto? No, profesor, creo que No, no. profesor. No, profesor. Creería que no, profe. A ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a entrar un ratito a YouTube. Entonces aquí pongo bomba. Centrífuga. Kirloskar. Este es un video bastante conocido que nos da una idea de cómo funciona esa bomba. Ya, indíquenme por favor si se escucha el sonido, ¿ya? Este no es, este es una propaganda. Las bombas centrífugas son los dispositivos de bombeo Sí se preferidos. escucha, profesor. ¿Se escucha? Se escucha, profesor. Sí, se escucha. Ya, excelente. Entonces ahí va, ¿ya? Préstenle atención, por favor. Centrífugas son los dispositivos de bombeo preferidos en el mundo hidráulico. En este video veremos el concepto de trabajo de las bombas centrífugas. En el corazón del sistema está el impulsor. Tiene una serie de paletas instaladas en el interior de obenques. El impulsor siempre está inmerso en agua. Cuando se hace rotar el impulsor, hace que el líquido que lo rodea también rote. Esto imparte fuerza centrífuga a partículas de agua, y el agua se mueve rápidamente hacia afuera. Como la energía mecánica rotacional es transferida al fluido, a la descarga del impulsor, tanto la presión como la energía cinética del agua se elevará. En el lado de succión, el agua se está siendo desplazada, así que la presión negativa será inducida en el ojo. Dicha baja presión ayuda a succionar una corriente de agua fresca de nuevo en el sistema. El impulsor es instalado dentro de una carcasa. Así, el agua que se mueve hacia afuera será recolectada dentro de él y se moverá en la misma dirección de rotación del impulsor para descargar la boquilla. Aquí se puede notar una especialidad de la carcasa. Tiene un aumento de superficie a lo largo de la dirección del flujo. Dicha área creciente ayudará en el alojamiento de la corriente de agua que acaba de ser agregada y también ayudará a reducir la velocidad del flujo de salida. La reducción de velocidad del flujo resultará en un aumento de la presión estática, la cual es requerida para superar la resistencia del sistema de bombeo. Acá se puede ver más detalles de las paletas dentro del impulsor. Son paletas curviadas hacia atrás,
con una configuración de ojo de última generación. Esta paleta se extrae de un modelo de bombeo Kirloskar. Si la presión del lado de succión del impulsor baja por debajo de la presión de vapor del agua, un fenómeno peligroso puede ocurrir. El agua empezará a hervir formando burbujas de vapor y dañará el material impulsor a través del tiempo. Este fenómeno es conocido como cavitación. Mientras más cabeza de succión, menos debe ser la presión del lado de succión para levantar el agua. Este hecho le pone un límite a la máxima cabeza de succión que la bomba puede tener. La selección cuidadosa de la bomba es requerida para evitar el problema de la cavitación. El tipo de impulsor actual está encerrado. Impulsores semiabiertos y abiertos también son usados dependiendo de la aplicación. Si el fluido de trabajo es de naturaleza grumosa, es preferible usar un impulsor de tipo abierto, pero son un poco menos eficientes. El diseño mecánico de las bombas centrífugas es siempre un reto. Un eje se utiliza entre el impulsor y el motor para conectarlos. Debido a que la presión del agua dentro de la carcasa es enorme, un arreglo apropiado de sellado es imperativo para detener fugas de agua a través del aclaramiento del eje de la carcasa. Arreglos basados en cierre mecánico y empaquetadura son usados para este propósito. El impulsor es montado en rodamientos, pero al lado de succión del impulsor no es recomendado instalarle un rodamiento, debido a que bloqueará el flujo. Así que los rodamientos deben ser encajados en el otro extremo. Esto significa que el impulsor está montado como una viga voladiza. Para bombas de alto ritmo de flujo, una caja de rodamiento con aceite enfriante es necesario para preservar la vida de los rodamientos. Agradecemos a Kirloskar Brothers por su soporte técnico en la creación de este video. Listo, ahí se acabó. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció el video? Comenten. Gráfico, profesor, se puede entender mejor. Sí, ¿no es cierto? Muy ilustrativo, ¿no? ¿Algo que les haya llamado la atención? La cavitación, profesor. La cavitación. Cavitación es un tema que vamos a llegar a tocar, ¿eh? De todas maneras, vamos a llegar a tocar como parte del curso, porque para hacer una selección, necesariamente nosotros debemos de preocuparnos de que este fenómeno no aparezca en el sistema de bombeo. Algo que sí les puedo más o menos orientar rapidito es esto, ¿no? Cuando hemos tenido nosotros la idea de cómo funciona una bomba, hemos dicho que hay una tubería que se va hacia la cisterna, ¿cierto? Hemos dicho que hay otra tubería que se va hacia el tanque elevador, que es el de impulsión. Bueno, pues, también les habíamos comentado a ustedes que cuando este impulsor que está aquí empieza a trabajar, entonces inmediatamente el agua que está desalojada aquí dentro de la bomba es lanzada hacia la impulsión, ¿correcto? Dejando esto sin agua. Pero al quedarse esto sin agua, esto significa que se está creando una región de vacío. Y una región de vacío acá significa que la presión es pequeñita, presión de vacío. Esa presión P chiquitita, que es una presión de vacío, básicamente es una presión manométrica negativa, ¿sí? Por ser de vacío es una presión cuyo valor manométrico es negativo y solamente puede ser leído por un vacuómetro, ¿se acuerdan? Acá hay un elemento llamado vacuómetro. Esto lo hemos hecho en el repaso de mecánica y fluido, hemos hablado de esto. Bueno, entonces aquí hay una baja de presión, ¿correcto? Ahora, si esta presión, si usted mira, si esta presión P llega a ser menor o igual que la presión de vapor de este líquido, entonces, ¿qué va a pasar acá? Inmediatamente ese líquido que está aquí va a hervir. Entonces se produce la ebullición. Eso ocurre, ¿eh? Si esta presión baja demasiado, entonces, si equivale a la presión de vapor del líquido, a la temperatura ambiente, entonces el líquido hierve. Se empieza a producir entonces esas burbujas de vapor que conocemos, que vemos en nuestras ollas, y esas burbujas de vapor entran al rodete
y al entrar al rodete y luego salir, entonces aquí a la salida del rodete hay más presión. Acá, como habíamos dicho, la presión, entonces acá en 1, donde está el nacimiento de los álabes, la presión 1 es pequeña, pero a la salida la presión 2 es grande, ¿no? Y entonces cuando estas burbujas empiezan a transitar desde 1 hasta 2, al llegar a 2, inmediatamente la presión 2 las va a aplastar. Es muy grande esa presión y la aplasta a esas burbujas. A este aplastamiento de burbujas le llamamos implosión. Entonces, si yo sumo este fenómeno, ebullición más implosión, eso en conjunto es lo que conocemos como cavitación. ¿Correcto? Entonces, la cavitación es un fenómeno peligrosísimo que nosotros debemos de cuidar, que no ocurre en el sistema de bombeo. Porque si ocurre, entonces nuestros álabes de un 2x3 van a ser destrozados por esta implosión, ¿no? Entonces, moléculas de vapor, cuando implosionan, generan el mismo daño que una explosión. Se generan altísimas presiones instantáneamente que básicamente ningún álabe sería capaz de resistirlo, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, eso es cavitación. Y ahora, otro detalle. Si, por ejemplo, estamos evitando que esta presión que está aquí de vacío sea muy pequeño, eso se puede controlar también con el tamaño de esta altura de succión, ¿ya? Que hemos visto que hay un HS en el video, ¿no? Esta altura de succión, que es la altura que tiene la tubería de succión, desde el cuerpo de la bomba hasta el nivel del agua, esto no debe ser muy alto, porque cuando esto es muy alto, es decir, es muy grande, entonces eso apunta a cavitación. ¿Ya está? ¿Por qué? Porque esta presión de aquí, esta presión P, va a ser muy pequeñita, ¿ya? P muy pequeña. ¿De acuerdo? Entonces a nosotros nos conviene que esta altura no sea tan grande, es decir, que se vaya a la baja, porque si es así, entonces cavitación como que va a ser muy lejano, ¿ya? ¿Entienden? Entonces, y la presión P va a ser un poquito mayor. Entonces, tanto mayor que ya no va a igualar a la presión de vapor del líquido. Y por lo tanto no va a hervir. Entonces, como les decía, este es un fenómeno que vamos a analizar más adelante, porque para su análisis es necesario conocer un montón de parámetros de la bomba, ¿eh? Pero eso ya viene casi al final del curso, así que recién nosotros estamos empezando. Así que ya más o menos para satisfacer la curiosidad acerca de lo que es cavitación, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más les llamó la atención? Se supone que todos estos, todo lo que dice el video acá, ya ustedes lo han visto en su trabajo de bombas, ¿no? Las partes, los componentes, todo se analizaron, la forma en que se transforma la energía, ¿sí? Aprovecho esta imagen que está aquí. En el lado de succión, A ver, voy a fuera buscar. en la misma dirección de rotación. Miren esto, ¿eh? Voy a aprovechar esta figura para darles una idea acerca de cómo funciona la cosa. Aquí lamentablemente creo que no puedo pintar, Del impulsor. no puedo pintar. ¿Qué puedo hacer? A ver. Voy a hacer un recorte, ¿eh? A ver si me permite. Parece que sí. Sí me permite. Acá está el recorte. Copio y esto lo voy a traer acá. A pegar acá. Se fue por acá, pero vaya, no se quiere mover. Pero no importa, voy a borrar todo esto. Aprovechamos también este video para darles una idea de cómo se convierte la energía acá, ¿no? Como ya escucharon ustedes, miren, aquí entonces el fluido va a ingresar por acá, ¿no? Entra por esta sección que ustedes ven por acá, que es el inicio de los álabes, ¿no? Entra así perpendicular y empieza su viaje entonces acá en esta circunferencia que hemos signado con el valor 1 y se dirige hacia el círculo exterior que es la circunferencia de salida, ¿no? 2. Entonces, en la medida en que el fluido viene fluyendo o circulando dentro de estos álabes, entonces hace un recorrido así,
desde 1 viene y se dirige a la salida y luego cambia su dirección y se va así, ¿no? Voy a hacer ese camino, ¿ya? Simulando el movimiento de una sola partícula de fluido hasta que llega a la salida. Muy bien. Entonces, la idea acá es de que la presión que hay en 1, aquí, presión 1 es pequeñita, ¿ya? Es muy pequeña. Y generalmente es una presión de vacío, ¿no? Como ya hemos visto en antes. Es una presión de vacío la que se genera dentro de la bomba al inicio del rodete. Y hasta la presión 2, en cambio, es una presión ya, es muy elevada. ¿Por qué es muy elevada? Porque justamente la tarea de este impulsor es crear presión, ¿cierto? Y ahora, entonces al decir esto, estamos señalando que la presión 2 es mayor que la presión 1. Ya. Entonces, fíjense. Cuando este impulsor rota, cuando gira, entonces alrededor de su eje, toda la masa líquida que ha entrado se pone en movimiento, ¿no? Desde 1 hacia 2, es decir, saliendo, ¿no? Saliendo del impulsor, ingresando por 1 y saliendo por 2, ¿está? En la medida en que va circulando, entonces, entre 1 y 2, el movimiento rotacional de este alambre o de este rodete le imparte energía cinética, ¿no? Un segundito, por favor, disculpen, voy a... Ricardo, un favor, estoy en clase, te devuelvo la llamada. Chao. Ya, entonces, ¿dónde estaba? ¿Dónde estoy? Aquí. No estaba ahí. Aquí. Ya, entonces decía que en la medida en que este impulsor rota, entonces, el líquido va ganando energía cinética, ¿no? Energía cinética que luego tiene que ir disminuyendo. Voy a tomar como referencia estos dos álabes. O sea, acá tengo un álabe y acá tengo el otro, ¿ven? Entonces, si yo dibujo esos dos álabes que están ahí, uno es así, el otro es más o menos así, ¿no? Y acá está la circunferencia 2. Miren esto. Entonces, el fluido gana velocidad. Tiene una velocidad grande acá, ¿ya está? En 1. Pero esta velocidad que está aquí en 1 va a disminuir mientras transita por los álabes. Entonces, al llegar aquí a la salida, tendrá una velocidad un tanto menor. ¿Está? La velocidad 2 va a ser menor. V2 menor que V1. ¿Y por qué ha sido menor? Porque si ustedes se dan cuenta, en la medida en que el fluido progresa entre los álabes, nos damos cuenta que el área entre los álabes va aumentando, ¿no? Acá teníamos una sección pequeña, acá una más grande, otra más grande y muchísimo más grande acá la salida, ¿no? Eso es fácil de darnos cuenta aquí, ¿no? O sea, la sección que hay aquí es más pequeña que la sección que hay acá. Entonces, al disminuir el área, la velocidad disminuye. Pero si una energía disminuye, otra aumenta. Entonces, lo que se está recreando acá es un aumento de presión, ¿cierto? Desde una presión P sub 1 pequeña hasta una gran presión P sub 2 acá. ¿Está? Entonces ya el fluido al salir tiene una velocidad disminuida, pero tiene también una presión bastante alta. Y ahora miren lo que va a ocurrir acá. Si nosotros ahora nos fijamos entre las secciones que hay, entre el rodete y la carcasa, aquí esta área es pequeñita, ¿sí? Digamos, ahora estamos siguiendo ya el fluido fuera del rodete. Aquí el área es chiquita, acá esta área está creciendo, el área está aumentando, el área aumenta, ¿ve? El área aumenta, el área aumenta. Y si el área aumenta, ¿qué le está pasando a la velocidad? ¿Qué creen que pasa? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, profesor. Disminuye, ¿no? O sea, esta velocidad V2 sigue en disminución, ¿correcto? Y ahora, si esta velocidad V2 sigue en disminución, entonces lo lógico es que la presión debe ir aumentando también, ¿no? Acá tengo una presión P sub 2 que por sí es alta, pero acá tendrá un poco más grande, un poco más grande, un poco más grande, un poco más grande, mucho más grande y muchísimo más grande acá. ¿Se dan cuenta?
Entonces la presión va aumentando porque la energía cinética va disminuyendo. Eso es lo que les dijo en antes el video cuando dijo CAE, es siglas de energía cinética, kinetic energy, ¿no? Entonces la energía cinética baja y la energía de presión en cambio aumenta, ¿no? Esto les puso el video por ahí como referencia. Entonces, una de las razones de por qué el rodete se instala en forma excéntrica con la carcasa o voluta es por eso, ¿ya? Para que las áreas vayan en aumento, ¿se dan cuenta? Excéntrico significa que el centro del rodete no coincide con el centro de la voluta. ¿Se entiende eso, no? Entonces ya está más o menos esa es la idea de cómo se da una transformación gradual de la energía cinética en energía de presión. Al final, miren, el sistema gradúa todo de tal modo que la velocidad que tiene el flujo acá, esta velocidad final que tiene el flujo debe ser equivalente a la velocidad que nosotros podemos calcular como caudal entre área acá en la tubería esta, ¿no? Esta es una tubería que tiene una cierta área o sección, que ya sabemos que es un círculo de área A, ¿sí? Entonces, la velocidad final que tiene el fluido debe equivaler a lo que podemos calcular por continuidad caudal entre área. ¿Listo? En cambio, aquí el fluido ha adquirido una tremenda presión, ¿sí? La presión es suficientemente grande para vencer todas las pérdidas y para vencer el desnivel físico a altura geométrica. Bueno, ¿les da una idea o cómo es la cosa? Comenten. Sí, 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 profesor. Sí, Sí, profesor. Ya, entonces, también entonces en este video, como habíamos visto, el objetivo de presentarles este video y era para que ustedes más o menos tengan una idea de el rozamiento mecánico, ¿no? El rozamiento mecánico que se da cuando el eje roza con estos elementos llamados estopas y prensestopas, ¿no? En la parte final creo que nos muestra eso, ¿no? Aquí está el eje, ¿sí? Y los sellos están por acá. Vaya, ¿dónde están? Acá hay rodamiento. Se perdieron. Ujú. Se está haciendo de rogar, no se deja ver. Pero ya vieron ustedes, ¿no? Lo vieron. Cuando señalaba las estopas y las prensestopas. ¿Dónde está? ¿Pero por qué no aparece? Para detener fugas de agua. Ahora, ahí están, ¿no? Acá están estos elementos. ¿Ya? Estos son los elementos de cierre, ¿están? Que se llaman las estopas, ¿no? Y sobre eso viene entonces la tapa que se llama el prensestopa. Aclaramiento del eje de la carcasa. Arreglos basados en cierre mecánico y empaquetadura son usados para este propósito. El impulsor es montado en rodamientos, pero al lado de succión del impulsor no es recomendado instalarle un rodamiento, debido a que bloqueará. Pero había otro video de donde yo saqué esto y era de Kirloskar. Si ustedes comparan esta imagen del video aquí, que está todo de azul y miren, y sus cojinetes y todo de color gris, sus estopas también los vi de color gris, pero aquí yo tengo la fotografía en color marrón, ¿no? Puede que lo haya sacado de otra. Acá está, mira. Esto también es de Kirloskar. O de repente lo saqué de una imagen gráfica en vez del video, ¿no? Pero ya, creo que es suficiente para darnos una idea de qué pasa aquí, ¿no? Entonces no nos desviemos ya del tema en sí y cerremos esto, miren. Con esto que les acabo de mostrar entonces, ya hemos aprendido a conocer acerca de las llamadas pérdidas mecánicas, ¿ya?
perdón, de las pérdidas entonces al interior de la bomba. No olvidemos que las pérdidas totales al interior de la bomba se simbolizan así, H de E a S, ¿no es cierto? E es entrada y S es salida de la bomba. Y está conformado por 3 grupos de pérdidas. Unas pérdidas llamadas pérdidas hidráulicas, HF, que también se pone de E a S, más otro grupo de pérdidas llamadas pérdidas volumétricas, que son pérdidas de caudal, y un tercer grupo de pérdidas llamado más pérdidas de origen mecánico, ¿no? Fricción mecánica, ¿no? También podríamos poner HF-MEC, pero no hay peligro de confundir con nadie, así que no se pone F, solamente HMEC, pérdidas mecánicas. Ninguna de estas entonces tiene una formulación propia, ¿no? Las pérdidas volumétricas, por ejemplo, los vamos a calcular indirectamente a través de las eficiencias. Las pérdidas mecánicas lo vamos a calcular a través de una eficiencia llamada eficiencia volumétrica. La volumétrica lo vamos a calcular a través de una pérdida llamada pérdida volumétrica, ¿eh? O sea, las pérdidas de caudal. Me refiero a esta de acá. Eficiencia volumétrica. Las pérdidas mecánicas a través de una eficiencia llamada eficiencia mecánica. Y estas pérdidas indirectamente también los vamos a calcular a través de otra eficiencia llamada hidráulica. ¿Listo? Pero de nuevo y recalco otra vez, ninguna de estas pérdidas tiene una forma propia para ser calculada, ¿no? Es decir, con sus propios parámetros, no hay. Las pérdidas estas por fricción, por ejemplo, estas sí podemos calcular también aparte, indirectamente, aparte de con la eficiencia hidráulica, también lo podemos calcular con la ecuación de Bernoulli, ¿eh? Con Bernoulli. Pero las otras dos no solamente con las eficiencias. Listo, entonces hasta acá es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Solo nos toca la asistencia. ¿Alguna consulta adicional por ahí? ¿Nada? ¿Todo bien? Todo Sí, bien, profe, profesor. todo bien. Sí, todo bien, profesor. Todo bien, profesor. Todo bien, Ok, No hay profesor. problema. listo, entonces vamos a pasar la asistencia. ¿Grupo 02 o 01? 01, profesor. Ya. Empezamos. Alama, Alania, Alberto, Aliaga, Arce, Ariza, Basaldúa, Cárdenas, Casapía, Chalco, Cuba, Ucihualpa, Profesor, disculpe, el alumno Cuba me informó simplemente que tenía una entrevista de trabajo de forma presencial, es lo único que me mencionó y no iba a estar. ya, a ver si hay esto. Motivos personales le pondremos, ya. Cusihualpa, y así está. Damaso, Fernández, Figueroa, García, Junco, Loaiza, Mamani, Morales, Palacios, Paucar, Pereira, Quesada, Quispe, Ramírez, Rimachi, Rojas,
Sáenz Peña, Samanamut, y hasta Johan, una consulta. ¿Qué origen tiene tu apellido? Que me es un poco extraño hasta para pronunciarlo. Buenas tardes, profesor. Mi apellido tiene, bueno, viene de Huacho de por sí. En la ciudad de Huacho, bueno, en Huacho casi todo el mundo se apellida Samaniego. ¿Y es oriundo de Perú entonces o qué? No, varios me han dicho que suena judío, pero nunca me he puesto a investigar. Algo así, ¿no? Suena medio que a judío o tal vez árabe, no sé. Sí, O sea, suena no tienes una idea exacta de dónde proviene. exactamente no tengo no, precisamente no. Pero sí, lo que es cierto es que en Huacho muchos se apellidan así. Sí. Es que algo similar sucede en la selva, ¿no? En la selva también. Hay 4 o 5 apellidos que dan la vuelta y que son los Garcías, los Arévalos, los del Águila. Casi toda la selva encontramos esos apellidos de forma repetitiva. Y es que antes ahí, cuando llegaron estos señores, no querían mezclarse primero con la población indígena de la selva y simplemente se juntaban entre ellos, ¿no? Que los Garcías con los Pérez, que los Pérez con los Garcías, que los Garcías con los Arévalos, que los Arévalos con los... Y ahí estaban dando vueltas, así que tenemos una mezcla de esos apellidos y son tan comunes. Bueno, es una curiosidad. Ya, ok, Sánchez, Sangay, Tapia, Tenorio, Pincopa, Torres, Ucañán, Vargas, Villegas, Zorrilla. Listo, ¿no? Y estamos todos. ¿Okay? Muy bien, entonces, jóvenes. No necesitamos correr, no necesitamos avanzar a prisa. Por eso es que vaya, aquí nos quedamos. Nos faltan, creo, sí, pues unos pocos minutos antes de irnos, ¿no? Pero ya suficiente. ¿Saben qué van a hacer ustedes mientras tanto? Por favor, háganme caso en hacer su formulario, ¿eh? Dentro de 2 clases más empezamos con lo que son los ejercicios. Y se va a necesitar 2 cosas. Uno, que ustedes estén familiarizados con los nombres de los parámetros y sus respectivos símbolos. Y número 2, que ya que nosotros vamos a ver una cantidad increíblemente grande de fórmulas, que tengan entonces su formulario a la mano. ¿Ya está? Háganme caso, fabríquense ese formulario. ¿Listo? Cosa que al hacer su formulario tiene que estar ahí el símbolo, el nombre o los nombres con los que se conocen y ya está, ¿no? Cosa que cuando nosotros leamos un enunciado de problema, inmediatamente ese enunciado ya está referido a un símbolo, ¿no? Y es algo que debemos manejar rápidamente. Porque si no es así, si nosotros no sabemos el significado simbólico de un término, entonces definitivamente nunca vamos a poder resolver un problema como debe ser. Bien, entonces, estamos viéndonos hasta la próxima semana. ¿Ya? Si no hay más consultas, si no hay ningún comentario, nos vamos. Chao con todos, hasta la próxima. Hasta luego, profesor. Chao, Chao, profesor.